Estamos en un nuevo bloque aquí en Apuntes, en el 30 de la TDA. Vamos a hablar, y lo habíamos anticipado, de nuevas formas de trabajo. Me parece que es un tema muy interesante para desarrollar y hemos convocado a Patricia Alejandra Collado, que es docente de la UNCUYO, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Ciencias Sociales con especialización en Sociología y diplomada en Economía Política con especialización en Economía Regional y licenciada en Sociología. El currículum es gigante, pero bueno, lo teníamos que mencionar. Muchas gracias, Patricia, por venir. Gracias por la invitación. Bueno, cuando tenemos que hablar de mercado laboral en general es bastante amplio, sobre todo en estos tiempos donde, lo hemos incluso hablado en otro programa, el tema de la precarización o las nuevas formas de trabajo. Digo, para decirlo más diplomáticamente se le dirían nuevas formas de trabajo, pero también tiene mucho que ver con esto de cómo se ha ido cambiando la forma de contratar o de tener gente que nos brinda un servicio que a veces no son las mejores condiciones, ¿no? Seguro, tenemos más del 60% de la fuerza de trabajo contratada bajo contratos inestables, precarios, informalizados, y eso supone empeñar en parte el futuro de la fuerza de trabajo, porque esos jóvenes, sobre todo, y mujeres, porque es el más grande componente, digamos, de la fuerza laboral precarizada e informal, no tiene aportes, por ejemplo, jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y sus riesgos laborales no tienen ningún paraguas protectorio. Eso es algo que realmente nos preocupa muchísimo. Ni hablar de cuando se habla, bueno, Patricia hace referencia al tema del futuro, ¿no? Cuando uno proyecta a largo plazo, pensando en un retiro, en una jubilación, pero digo, si tenemos que hablar de la realidad hoy por hoy, de esos trabajadores y trabajadoras, si de pronto tienen que ir a un médico, tampoco digamos que la cobertura es la mejor, porque a veces no tienen cobertura. tienen o no tienen o es muy mala, los servicios son muy malos y algunas si tienen que hacer de pronto un estudio más complicado tienen que pagar, o sea que en definitiva la situación en general es muy difícil. Es difícil y la salud laboral es otro de los problemas más grandes que tenemos, sobre todo por esto, por faltas de cobertura y de previsión y de sobrecarga del sistema público de salud. Claro. Porque esto que tendrían que hacerse cargo las empresas y el Estado sobrecarga la demanda de los efectores de salud y ya hemos visto lo que pasó en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, podemos decir que tendría que ser una política de Estado, la formalidad del trabajo, sobre todo para descongestionar problemas acuciantes como la salud pública. Se habla mucho de que el problema de la Argentina es, siempre digo, desde que tengo memoria se habla de el trabajo en negro, que es un gran problema para este país, pero también convengamos que a veces hay una complicidad, si se quiere, del Estado para que se lleve adelante ese tipo de trabajo, porque de hecho el Estado también es uno de los que obtiene esa mano de obra o suma esa mano de obra que está precarizada. Sí, podríamos decir que es un fenómeno global, es un fenómeno público y privado, y tiene que ver con que los trabajadores asuman la responsabilidad de las cargas laborales y de los riesgos laborales. Tanto el Estado como los privados son favorecedores de ese tipo de, digamos, de echar a los trabajadores al mercado sin protecciones. Y por supuesto que esos riesgos tienen que ser asumidos por alguien y son asumidos por los mismos trabajadores. Tal cual. Bueno, uno lo ve con los ejemplos claros de cómo surgen, en más de una vez y más de una oportunidad se habla de las plataformas, por ejemplo, que te dan la posibilidad de trabajar, pero vos terminás siendo tu empleador, más allá de que tengas una marca que a la cual le estás representando, ¿no? Sí, es un fantasma eso de que yo soy mi propio empleador y no soy emprendedor. Atrás hay grandes empresas que controlan, se capitalizan y valorizan a partir de la desvalorización del trabajo humano real. Nosotros estamos haciendo justamente unas entrevistas en profundidad a jóvenes que han trabajado en deliveries en pandemia y las peores cuestiones que tienen, las vulnerabilidades de la fuerza de trabajo tienen que ver con la accidentología, sí, con la salud laboral y con estas pocas proyecciones a futuro, porque trabajamos al día y empeñamos nuestra vida en el tránsito de las ciudades. Patricia, si sacáramos a la gente que hoy está precarizada o que tiene un subempleo, no sé cuál es el mejor término, que tiene ese empleo Son distintas cosas.
Digo, ¿no? pero esa gente que tiene un trabajo que no es un trabajo porque no tiene una relación laboral, o sea, lo que se trata es evitar eso, ¿no? Cuando son estos sistemas de emplear una fuerza laboral. ¿Cuánta gente realmente tiene un empleo en blanco en la Argentina? Si se contara Aproximadamente eso el nada más. 40%. El 40, el 45%, el 60%, y en algunas actividades que son las más precarizadas, el trabajo doméstico, por ejemplo, la construcción. Y estas formas de disfraz del empleo en relación de dependencia. Porque es importante decir que son formas contractuales que disfrazan el empleo en relación de dependencia y que las podemos encontrar en los lugares más, voy a decir comillas, formalizados, como por ejemplo vos dijiste el Estado o la salud, donde tenemos residentes, facturados, contratados, a tiempo parcial, etcétera, y un largo etcétera, disfraces de la relación de dependencia que se desvinculan de los riesgos laborales y de las protecciones de seguridad social. ¿Y cómo se cambia eso? Creo que en gran parte se debe cambiar organizándose, identificándose con el otro. Creo que el gran triunfo que ha tenido en el último tiempo el neoliberalismo fue desidentificarnos a nosotros como trabajadores. No nos sentimos trabajadores, pensamos que somos empresarios de nosotros mismos, pero asumimos todos los riesgos con ninguna capitalización de nuestra fuerza de trabajo, sino una desvalorización cada vez más grande. ¿Qué tenemos que hacer? Me parece respetar los derechos sindicales, la organización, las demandas y sobre todo hacer que se respeten los derechos laborales que están, como decimos nosotros, defondados. Son una enunciación, pero no se respetan en casi ningún lugar de trabajo. Un ejemplo nada más es pedir una licencia para formación y actualización, que generalmente son negadas. Claro. Me quedaba pensando en lo que decías vos, ¿no? En esto de que a veces hay como disfraces, ¿no? Para justificar que tenemos empleados que entendemos están trabajando prácticamente en blanco, pero no es así. Se me ocurre pensar también en el emprendedurismo, que mucho se habla de el emprendedurismo, que terminamos también siendo, digo, si sos emprendedor terminás haciéndote cargo de todo porque también lo usás como una manera de subsistencia frente a un panorama que es adverso a la hora de encontrar trabajo. Digo, son muchas las situaciones que convergen en lo mismo, que es la falta de un trabajo estable. Sin lugar a dudas, y tiene toda una connotación positiva. Soy emprendedor, claro, asumo los riesgos, proactivo, pero a la hora de sacar cuentas de lo que estoy asumiendo es un riesgo de un otro que se ha despojado de esa obligación, que es, por ejemplo, la relación de dependencia y, como digo, todos los seguros sociales que tienen que ayudarnos en la actividad a proyectarnos para cuando lleguemos a momentos de inactividad, de enfermedad o de accidente o de riesgo. Igual la influencia que hay, digo, en la gente es muy importante, ¿no? A partir de estos mensajes que se dan, porque también eso tiene que ver mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan las personas? Porque también, hay que decirlo, muchos deciden ser emprendedores porque tal vez dicen, bueno, yo no quiero tener un jefe, pero terminás perdiendo. Qué bueno lo que decís, porque en general los controles laborales no desaparecen, sino que los introyectamos. Somos nuestro propio tirano, por decirlo así. Sí. Yo me pongo mis horarios 24/7. Entonces, eso quiere decir que no estoy siendo más libre, ni tengo mayor ventajas de actuación y puedo disponer de un derecho que son las horas de ocio o las horas de reposición de mi propia fuerza laboral. Sí. Sino que estoy extorsionando cada vez más mis capacidades, empeñando mi futuro. Y el futuro está la salud, el sostén de la vida afectiva, comunicacional, relacional, que están puestas en peligro por la sobrecarga laboral. Si le ponemos todo al trabajo, el afecto, la comunicación, la relación y todas nuestras capacidades intelectuales, cognitivas, lo que vamos a tener es muy poco espesor para relacionarnos en nuestra vida privada. Ahí me das pie para decir algo que hoy día hablábamos en el entorno de uno de los trabajos, en esto de hay que empezar a trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Me parece que es medio complicado en la Argentina, porque está probado que la gente necesita más de un trabajo en la mayoría de los casos. Pero es por la desvalorización salarial. Qué lindo que lo dijiste, porque es el título de nuestro libro que fue publicado por Le Diunk. Buenísimo. Se llama exactamente así, Vivir para el trabajo, trabajar para vivir. Y me parece que es una compilación de investigaciones muy ajustadas sobre la realidad del trabajo en Mendoza, que hablan de esta tensión permanente. Si le ponemos todo al trabajo, ¿qué nos resta
para nuestra vida relacional, afectiva, familiar y el ocio mismo. Y nos resta poco, ¿no? Hoy digo, si tenemos que hablar de la realidad de los argentinos y argentinas, nos resta poco. Porque está probado que siempre, digo, hay encuestas, hay números que indican que la gente tiene más de un trabajo o busca cómo generar un nuevo ingreso, lo cual le demanda tiempo. Tiempo que significa trabajo, esfuerzo, cansancio, y de pronto cuando regresas a tu casa estás cansado y no tenés tiempo, sí, ¿no? Sí, absolutamente pasa eso, y lo que lo están revelando las encuestas de uso del tiempo. Porque en general, a pesar de que estamos sobrecargados, no contamos mucho tiempo de trabajo, el tiempo de traslado, el tiempo de formación para el trabajo, sí, el tiempo hasta de sostén físico si es en función del trabajo. Vos sabés que hay trabajos que exigen ciertas cuestiones físicas, nutricionales, de imagen y de postura. Bueno, esas son exigencias para el trabajo. ¿Cuánto tiempo le ponemos a eso y cuánto a nuestra vida no productiva? Y en función de eso también pensar cuánto tiempo, cuánta sobrecarga le ponemos al trabajo reproductivo, ese que tenemos que hacer en la casa para poder volver a levantarnos mañana y seguir adelante. A nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestro núcleo familiar. Creo que todos esos componentes son tiempos al servicio del trabajo. Bueno, hablemos un poquito más del libro, porque me interesó. Vos decías que lo que plasma un poco el libro es esto de lo que estábamos hablando. Contanos un poquito. Bueno, este libro son compilaciones de investigadoras muy jóvenes, todas mujeres, que trabajamos en distintos sectores de actividad económica de Mendoza, y quisimos visibilizar las realidades del comercio, quisimos visibilizar las realidades de el trabajo en la economía popular, sí, el trabajo en la industria de Mendoza, en la agroindustria. Entonces hicimos una compilación de investigaciones que llevaban mucho tiempo haciéndose para un poco ver de qué hablamos cuando hablamos del trabajo en Mendoza, cuáles son las características y las problemáticas fundamentales. Y hablando de eso, pensando un poco en los datos que hay en el libro, ¿cuáles son, en qué rubro hay mejores condiciones laborales? Si tenemos que hablar de mejores condiciones, si hay que destacar alguno en particular. Puede ser, yo creo que es muy difícil porque es una realidad compleja y heterogénea. Lo que podemos decir es que siempre el mejor trabajo es el trabajo asegurado. Claro. Aquel que cumple con todo, ¿no? Aquel que cumple con todas las reglas, que está bajo contrato de trabajo y donde se respetan aparte los derechos laborales. También se ha dado una tendencia, y de eso te pregunto a vos, Patricia, de poder llegar a un acuerdo laboral que está absolutamente en blanco, pero que está fuera de los convenios colectivos de trabajo. Digo, también es una herramienta, ¿no? Porque tiene de pronto el empleador para ejercer tal vez una presión diferente sobre el trabajador. Y es algo que ha aumentado. ¿Ustedes notan que las condiciones laborales, digo, si tienen conocimiento de eso, son mejores? Porque en un primer momento eran una buena opción, pero si uno conoce gente que tiene por ahí esos acuerdos por fuera de los convenios colectivos de trabajo, te dicen de pronto hoy no son los mejores acuerdos. No son los mejores acuerdos, ni salarialmente ni en relación a condiciones de trabajo. Y en general los acuerdos por empresa, no los convenios por rama, como antes se hacía de actividad económica, socavan bastante las condiciones laborales. Claro, porque es una herramienta que se ha utilizado para que deje de existir esa presión de los sindicatos. Sin duda, y también la presión de los propios trabajadores autoorganizados. Claro. Y es algo que fue creciendo durante mucho tiempo, y bueno, hoy también está que se impuso en la década de los 90 con el fantasma brutal del desempleo, y ahora se impone con el disciplinamiento que llamamos nosotros salarial. Se ha naturalizado, me parece también, ¿no? Que por ahí es mejor un acuerdo así que el que deberíamos tener. Mejor un acuerdo así que nada, porque todavía todos nosotros sobrevivimos con un empleo y un trabajo. No hay otras formas de sobrevivencia posible. Más allá de que la gente piense y hay como una opinión generalizada de que hay gente que vive sin trabajar. No, hasta las personas de la economía social y de la economía popular que reciben un plan trabajan para poder proveer su subsistencia. Eso es una falacia, lamentablemente muy extendida, pero no hay nadie que pueda subsistir tal cual, sin algún medio para la sobrevivencia, y en nuestras sociedades capitalistas ese medio es la moneda, y la única forma de obtenerla es a través de un empleo o de un trabajo. Muy bueno esa apreciación, Patricia, porque hay como un prejuicio, hay ese preconcepto de que porque están amparados por algún programa social,
es suficiente y no trabajan. Digo, no, está ese concepto que muy arraigado en la sociedad argentina y más en estos últimos tiempos donde la política se ha metido mucho con ese tema, y me parece que cualquier persona que entiende de números sabe que con ese ingreso no se puede vivir. Exactamente, y una experiencia muy linda que cuenta en nuestros libros del Bachillerato Popular Violeta Parra, del barrio La Favorita, que más allá de la forma de autoorganización para sobrevivir y de su formación en la escuela secundaria, esas mujeres durante la pandemia no solamente sostuvieron un comedor para sus propias familias, sino para más de 50 familias del barrio. Se autoorganizaron y lo lograron, y trabajaron muchísimo para eso. Realmente es muy, muy interesante eso, ¿no? Bueno, para ir un poco cerrando, Patricia, ustedes que tienen sin duda conocimiento de cómo la gente se mueve a la hora de hablar de trabajo, ¿qué es lo que busca hoy la gente? Porque es también real que la formación ha cambiado, que por ahí se buscan carreras más cortas porque se entienden, tienen rápida salida laboral. Cuando la gente va a buscar trabajo, ¿qué es lo que busca? Busca trabajos que le posibiliten vivir. Buscan cierta, posibilidad de hacer otras cosas más allá del trabajo. Creo que sobre todo los jóvenes, yo no me animaría a generalizar, porque muchos de los jóvenes que nosotros entrevistamos están felices solo por tener un trabajo, en las peores condiciones y con los riesgos laborales más brutales como es el accidente laboral en moto, ¿no? Sí, para ponerlo así blanco sobre negro. Que tiene consecuencias que pueden limitarte después en el futuro para seguir trabajando. Entonces, ¿no? Más allá de eso, creo que de esas fantasías que se construyen socialmente, hay una avidez por trabajar porque es la única forma que nos permite estudiar, que nos permite realizarnos, que nos permite sostenernos dignamente para poder proveer a nuestras familias. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar muy atentamente al otro, volver a identificarnos como trabajadores y pensar que no hay otra salida si no es de conjunto, construyendo una identidad común y haciendo respetar los derechos laborales. La otra pregunta que te quería hacer, Patricia, es ¿cómo está la provincia en el tema generación de empleo? Porque se habla mucho de es necesario ampliar una matriz productiva, que esto va a generar empleo. En este año que es electoral vamos a escuchar mucho de eso, sí. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Se genera empleo en la provincia? Y lo digo esto porque, Patricia, porque la pandemia dejó realmente una situación muy complicada con el tema del empleo en sí. Además, hay informaciones de la OIT que indican que la que peor se la llevó en esta situación fueron las mujeres, porque son las que perdieron el trabajo primero, las que les cuesta conseguir nuevamente trabajo o volver a insertarse en el mercado laboral, y ni hablar de los jóvenes. ¿Cómo está el panorama en la provincia de Mendoza? La provincia de Mendoza, bueno, hay un artículo muy lindo en el libro también, está en una crisis de forma de desarrollo histórica, ¿no? No sabe productivamente a qué apostar, digamos, a dónde ir. Más, eso ya es un tema. En general ha habido respuestas dentro de las propias comunidades porque tenemos ciertas ventajas, como producción primaria de frutas y hortalizas, sí. Formas productivas autogestionarias, pero no son muy amparadas, digamos, ni por el Estado ni por nadie. Salvo por organizaciones que tienen muy poco peso, digamos, para sostenerse frente a los embates, por ejemplo, de cómo colocar la mercadería. Hablo, por ejemplo, de organizaciones autogestivas campesinas, sí. Etcétera. En términos del empleo formal, lo que hay una gran creación y después desaparece, ¿no? De empleos que nosotros llamamos de muy baja calidad. ¿Cuál sería? Sobre todo en comercio y servicios. Es la parte que más ha crecido del empleo en Mendoza y digamos que tienen una amplia rotación, que se sirven de la mano de obra más joven y de la más vulnerada porque no responde a derechos, digamos. Claro. Entonces tenemos una desprotección brutal, como digo, de los jóvenes y no hay políticas activas de protección, sino más bien de desprotección, como si la riqueza se generara en función de la informalidad del empleo y que la garantía de informalidad y precariedad
trajera garantías de crecimiento y desarrollo económico. Bueno, podemos decirle a la gente que hace 30 años estamos preconizando estas cuestiones y sin embargo no se sostiene la mejora en el empleo, no hay creación de riqueza y de empleo genuino y no vierte ese desarrollo al resto de la población. Apostemos a otro modelo porque efectivamente el que está en curso no funciona. ¿Y si nos tenemos que comparar con las otras provincias de la región? Más o menos parecido porque es un problema nacional. Hay mucha crisis, por ejemplo, de las economías regionales por la caída de los precios del producto internacional, pero también ahí subyace nuestra riqueza, ¿no? Habría que ver cómo se reconvierten las economías regionales, cómo logramos empleo genuino de calidad y también apelando a las cuestiones, a los servicios básicos que necesita el área rural, ¿no? Porque también nosotros decimos fortalecer la actividad agrícola primaria, pero ¿con qué servicios, con qué hospitales, con qué internet? Bueno, hay muchas cosas que deberían pensarse más allá de cuestiones superfluas, digamos, como qué hacemos, digamos, con el empleo, a qué apostamos. Hay que pensar programas de desarrollo claros y profundos. Y cortito, porque tengo que ir al corte y me Bien. están retando. ¿Cuál es el rol de los empresarios, los que tienen de pronto el poder del dinero en la provincia de Mendoza? Yo creo que es una responsabilidad social generar empleo genuino, respetando los derechos laborales sobre todo de toda la población, pero sobre todo los jóvenes. Y bueno, y tendríamos que hacer un gran programa de acuerdo nacional, regional y provincial, en donde estas cuestiones, en vez de pregonar la informalidad, como dije, se amparara a los más vulnerables. Muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante la nota. Así es que seguramente te vamos a volver a invitar. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Patricia Alejandra Collado, docente de la UNCUYO y también investigadora del CONICET, hablando de las nuevas formas de trabajo aquí en la provincia de Mendoza, pero también haciendo la evaluación de lo que pasa en el país. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.